Educación médica, a través de una charla que presencié de Constantino, que me pareció espectacular, y dije que la gente de Ras y Comra tenía que escucharla porque fue tan clarificadora y tan clara, que era para Doña Rosa, más o menos, porque los médicos en general, que no somos ni virólogos, ni somos epidemiólogos, ni infectólogos, la verdad que tenemos bastante carencia quizás de formación en esos rubros, y nos vemos envueltos también en toda la información, en la gran cantidad de información que hay en todos los medios. Algunas son buenas, otras más o menos, y otras son directamente horripilantes. Entonces, un poco lo que hizo Constantino en esa charla fue ordenar, organizar y dar un pantallazo de claridad que a mí por lo menos me pareció bárbaro, y a Marta también. De resultas de ello, empezamos a organizar esta reunión. Desde ya le agradezco a Constantino que se haya prestado. Y bueno, yo tengo una pequeña currículum de él. Es un médico especialista en farmacología clínica y está diplomado en farmacoepidemiología. Es profesor de terapéutica y farmacología de la carrera de medicina de la Universidad de La Plata, y es docente, de La Matanza, y es docente en la Universidad de La Plata en la carrera de medicina, en la cátedra de farmacología aplicada. Y ha estado relacionado y sigue estando como asesor y consultor en OPS, PAMI, IOMA, Ministerio de Economía de la Nación, en la COMRA, en la COSPRA, en la OIS y en la RAS. Así que esto es un resumen. Yo podría estar 15 minutos hablando del currículum de Constantino, lo cual le quitaría espacio a lo que nos reunió aquí, que es escucharlo a él. El tema va a ser COVID-19, fármacos y vacunas, incertidumbres. Así que una vez hecha la presentación, adelante, doctor Tulupa. Bueno, estamos en un ambiente de filmación, así que doctor Astrada, muchas gracias. Doctor Coronel, gracias por... Bueno, porque la casa convoque, ¿no? Porque nosotros tenemos, en primer lugar, mucho recorrido con una mirada sanitaria y en distintos momentos del mundo y del país con preocupación sanitaria. Eso caracteriza a la COMRA y a la red. Eso hay que decirlo, porque no hay muchas instituciones que supuestamente son corporativas, en tanto y en cuanto por corporativo entendemos, representan a los médicos del país, con una mirada horizontal, amplia, integradora, y que además anteponga la salud pública por delante de otro tipo de intereses. O sea, esto lo quiero decir porque para mí, para Guadalupe, que también trabaja relacionado con la red, en todo lo que es la auditoría, es un gusto estar hoy acá. Yo me encontré hoy a la mañana esta fotografía, creo que están viendo todos un PowerPoint con un planiferio, antigüedad dije planiferio, podría haber dicho mapamundi, evidentemente fragmentado, como si fuera un cristal roto, y me pareció, por supuesto, con este virus infame que está allí haciendo de las suyas, ¿no? Yo creo que lo que caracteriza este momento son tres cosas. Una gran fragilidad institucional a nivel global, una gran fragmentación en toda la toma de decisiones. Uno no logra entender cómo países de referencia sanitaria, como el Reino Unido, como Italia, España, Francia, Alemania, Australia, tomaron decisiones epidemiológicas tan... ¿Alguien tiene un micrófono abierto, puede ser? Ahí está. De forma tan individual y sin una coordinación
digamos. Lo más preocupante, creo que la charla esta tiene que ver con esto, es que las decisiones científicas y las decisiones políticas y sanitarias se han tomado de un modo bastante parecido. Es decir, en un escenario con poca articulación, con poca cooperación, anteponiendo intereses de orden nacional o de orden político, hasta diría en algunos líderes de orden personal, lo cual caracteriza un momento que es difícil. Esta es una foto de una unidad de terapia intensiva de la ciudad de Bérgamo, en Italia. Con esto lo que quiero ambientar en la charla es, este es el lugar, el escenario donde algunas decisiones terapéuticas cobran particular importancia y donde ninguna resulta vital para el pronóstico y el desenlace de los pacientes, a excepción de dos fármacos que vamos a discutir más adelante, pero que lo que quiero que vean es la importancia del personal asistiendo a un paciente que está en pronación, un paciente que requiere asistencia ventilatoria, que tiene monitoreo las 24 horas, que tiene un manejo del medio interno de fluidos, un soporte, bueno, Jorge sabe más que yo de eso, exige una complejidad, una coordinación y finalmente un nivel de protección del paciente y del personal de salud, ahí luce claramente. Esta foto nos sorprendió a nosotros en el mes de febrero, fines de febrero, marzo, y Argentina empezó a imaginarse este escenario en una dimensión, con recursos y con una capacidad que claramente ponía en riesgo las decisiones a tomar y ponía en cuestión qué hacer en ese momento, porque este era el ámbito donde la pandemia hizo su debut, donde esta virosis categóricamente define algo que es nuevo. El pronóstico vital de un paciente puede cambiar en 14 días. Y que aún en pacientes con comorbilidades, con una expectativa y calidad de vida absolutamente visible, eso podía cambiar dramáticamente. Estamos enfrentando algo que resulta inédito también desde ese punto de vista. Esta es la primera y la única aproximación a estadios de esta patología. Lo voy a decir muy rápidamente y poco técnicamente. Hay un estadio de infección temprana, llamado estadio 1, donde hay una viremia muy importante y donde los pacientes en esta etapa están en general ambulatorios, con condición de asintomáticos o con síntomas leves. Luego pasamos a una etapa 2, dividida en dos partes, 2A, paciente hospitalizado sin oxigenoterapia, y 2B, paciente hospitalizado con oxigenoterapia sin asistencia respiratoria mecánica. Y finalmente, lo que todos tememos, un estadio 3, una respuesta inflamatoria brutal en algunos pacientes, sin que todavía sepamos por qué algunos pacientes responden tan dramáticamente, en el ámbito de la terapia intensiva de cuidados críticos que vimos en la fotografía anterior. El 80% de la población infectada se queda en el estadio 1, el 15% está en un estadio 2A o 2B, finalmente un 5% en un estadio 3, de los cuales el 50% tiene un desenlace fatal. Esto quiere decir que tenemos una mortalidad estimada promedio a nivel global de 2,5% de todos los casos positivos. No voy a abundar en indicadores, no hace el objeto de la charla, pero está claro que hay algunos predictores. Ahora uno podría decir, ¿esta es la misma foto que la anterior? Sí,
Fíjense, arriba tenemos los hipotéticos beneficios de fármacos antivirales en el estadio 1. Y cuando digo antivirales, se incluye toda esa lista de fármacos que le han atribuido alguna actividad antiviral, después veremos cuáles. Menciono cloroquina y hidroxicloroquina para ubicarnos. Y finalmente, un gran grupo de drogas antiinflamatorias estarían fuertemente en el estadio 2B y en el estadio 3. Ahora, debajo de esto, y esto lo señalamos en la charla que mencionó el doctor Astrada, hay un uso a dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular o heparina fraccionada, indispensable para prevenir las complicaciones trombóticas que estos pacientes hacen. Con esto quiero decir, paciente hospitalizado, paciente con profilaxis de anticoagulación. Profilaxis, dosis baja de enoxaparina o heparina fraccionada. Hasta ahí, con las medidas de sostén, tenemos dos de las medidas más importantes que estos pacientes deben recibir. Ustedes ya todos conocemos el famoso estudio Recovery, que es un estudio internacional. Tiene una versión en Argentina que es el estudio Solidaridad, que ya hemos leído en el Ministerio de Nación y en todos los medios, y que vino a dar una respuesta muy importante sobre si los glucocorticoides tenían algún lugar en este tipo de pacientes. Y en realidad fue el primer estudio que probó en 2.104 pacientes que la dexametasona redujo 1 de cada 3 muertes en los pacientes que tienen asistencia con oxigenoterapia y 1 de cada 5 muertes en los pacientes, en las pacientes que tienen asistencia respiratoria mecánica y 1 de cada 5 en los pacientes que recibieron solamente oxigenoterapia. Por decirlo fácil, yendo al cuadro anterior, en el estadio 2B la dexametasona evitó el 20% de la mortalidad y en el estadio 3 el 33% de la mortalidad. Y este dato es categórico, es la variable de beneficio clínico más importante de todos los tratamientos que se han investigado hasta el momento. Esto ya saldó las discusiones de terapistas con respecto a si corticoides sí, corticoides no, y claramente también saldó algo muy importante, es evidentemente el distrés respiratorio que produce la infección por coronavirus no se parece demasiado a la sepsis clásica como nosotros la conocemos. Hay montones de componentes que tienen más que ver con una respuesta inflamatoria, con roles de citoquinas y de marcadores de la inflamación mucho más trascendentes. ¿Cómo hay que usar cloroquina? 6 miligramos de dexametasona, 10 días, durante 10 días, los pacientes ingresados, o en el estadio 2B con oxigenoterapia, o en el estadio 3, con ventilación mecánica. Si lo queremos ver en otra foto, hacia la izquierda sabemos todo que es mejor, hacia la derecha es peor. Fíjense aquí, en los pacientes que están con ARM, categórico el beneficio, acá 1 de cada 3 evitó un deceso, y acá están los que tenían solamente oxigenoterapia, también con beneficio. El global da 17%. No hay que ponerle dexametasona a ningún paciente hospitalizado que no sea un estadio 2B o 3, para decirlo simplemente. ¿Se ve bien hasta ahí? Vamos, claramente estamos bien. Bueno, ahora tenemos acá un fármaco estrella, digamos, ¿no? Un laboratorio estrella. Quiero decir que Gilead es un laboratorio en general bastante conflictivo, es el laboratorio del desarrollo de las primeras drogas contra la hepatitis C, es el laboratorio del Tamiflu, de los Eltamivir, es el laboratorio broker que rompe, como dirían los economistas ahora, genera disrupciones en la economía, porque pretende
patentes largamente extensas y fuertemente precio alto. ¿Y por qué menciono esto? Porque en realidad ahora vamos a resumir los beneficios del Remdesivir. Primero hubo, y después vamos a ver algún análisis político. Hay un estudio chino de Wang. Wang es un gran un referente en toda esta pandemia y era un referente previamente. Un ensayo clínico controlado, 237 internados, Remdesivir en la pauta que el laboratorio recomendaba. Recordemos que el Remdesivir estaba desarrollado previamente, no había sido útil en el ébola, no había sido útil en el SARS-CoV-1. Y bueno, este primer ensayo, midiendo mortalidad el día 28, no encontró diferencias. En el tiempo, la mejoría clínica tampoco encontró diferencias. Si ustedes se ubican, se acuerdan, por abril, ya todos los diarios decían, parece que el Remdesivir no produce ningún beneficio. Weigel y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos reclutaron 1.063 internados, todos con compromiso y caída, digamos, una severa hipoxemia, una hipoxemia franca, con una saturación de oxígeno evidentemente caída, y con la misma pauta del Remdesivir contra placebo. Y aquí, este es el ensayo más importante que determinó el tiempo a la recuperación de estos pacientes, sobre todo los pacientes en estadio 2 y 3, se acortaba de 15 a 11 días, eso era significativo, pero la mortalidad no alcanzó significación. O sea, aparentemente hay un fármaco que permite acortar la estancia en una unidad crítica de cuidado, lo cual, de confirmarse, insisto esto, de confirmarse, porque este es el primer ensayo que prueba esto, y en segundo lugar, hay en este momento casi 10, 12 ensayos con Remdesivir en curso. De confirmarse sería útil fuertemente, ¿por qué? Porque lo que es crítico en esta pandemia es contar unidades de cuidado intensivo disponibles. Entonces, alguien podría decir, caída la mortalidad, fueron a buscar el beneficio más importante posible. También hay que decir, en el ensayo clínico, la variable principal fue mortalidad, o sea que el ensayo fue negativo, la tendencia no alcanzó significación estadística. Secundariamente encontraron que habría una recuperación, aparentemente medible por la salida de cuidado crítico, menor. Con ese estudio, el presidente de Estados Unidos le ordenó a la FDA que registre Remdesivir de Gilead. En todos los diarios, no estoy diciendo nada que Trump me haya contado a mí, esto se lo ha dicho al mundo, y por otro lado, además, le compró el total de la producción hasta el mes de septiembre, que son unas 500.000 dosis, considerando que hoy Estados Unidos es en el 4% de la población mundial, tiene el 25% de los casos y casi el 27% de los decesos. O sea, lo que hizo, acá hago un paréntesis, lo que hizo el presidente norteamericano es favorecer definitivamente una posición, una preliminar idea de beneficio clínico de este fármaco a una empresa norteamericana y además asegurar que pueda tener una producción acorde, que además está financiada por el propio Estado, que le ha comprado la producción. Acá no hay riesgo de empresa. Y tampoco acá hubo inversión en desarrollo. Este era un fármaco ya desarrollado, hacía 15 años estaba guardado para una eventualidad. O sea, quiero decir claramente, detrás de estas decisiones hay intereses de orden geopolítico, político y fuertemente económico, y además hay una especie, entre comillas, de nacionalismo malentendido, en mi opinión, en una competencia para ver quién logra mejores resultados, cuando debiéramos estar en plena cooperación internacional para eso.
Acá hago un pequeño paréntesis y vamos hacia atrás. La dexametasona con disminución de mortalidad en el estadio 2B y 3, y el remdesivir con acortamiento de la estadía en cuidado crítico, son los únicos dos fármacos con algún beneficio clínico evidente. Esto quiere decir que tenemos un desarrollo y un avance hasta acá bastante escueto en cuanto a opciones. Vamos al plasma de convaleciente. Lo primero que voy a decir es que el plasma de convaleciente tiene fuertemente mucha investigación. Ustedes saben que el plasma de convaleciente lo que tiene es una posibilidad de producir inmunidad pasiva. Esto quiere decir que un paciente recuperado, como todos escuchamos en los medios, convertido en donante, pueda transferir anticuerpos contra el COVID a un paciente que está hospitalizado y que además está sintomático. La cantidad de ensayos es muy grande, pero me interesa señalar algo porque todavía no tenemos categóricamente resuelto la utilidad del plasma convaleciente. Este es un ensayo clínico randomizado, relativamente chico, 103 pacientes, con severa o con riesgo, con severo compromiso respiratorio o con riesgo vital, que recibieron plasma de convaleciente, pero que no tuvieron a 28 días ningún resultado estadísticamente significativo para cambiar el pronóstico o el desenlace de la enfermedad. Los mismos autores reconocen que quizá el estudio de 103 pacientes no tuvo poder estadístico para medir un resultado más categórico. De todas maneras, es un ensayo negativo con esta observación. ¿Qué podemos decir en general del plasma de convalecientes? Porque Argentina está haciendo, con Federico Pollack, un estudio en provincia de Buenos Aires y en Capital. Alguno de los que nos está escuchando quizás esté tratando o viendo pacientes tratados con plasma. Lo que sabemos hasta acá es que su tolerancia es muy buena. Hecha la aféresis de plasma en los donantes en condiciones regladas, no hay riesgos, ni para el donante ni para el receptor. Todo esto está documentado en estudios no comparativos, pero aún en el ensayo negativo en cuanto a beneficios que cité antes, la tolerancia fue muy buena. La conclusión hasta acá es que debemos reservar al entorno experimental el plasma, como se está haciendo hoy en Argentina. Y por otro lado, muy importante, que la administración resulte protocolizada en cuanto al momento de iniciar la administración y a cómo manipular y gestionar operativamente su administración. Yo creo que dentro de un mes Argentina va a tener resultados para exhibir y uno escucha a funcionarios muy alentados con que algún beneficio clínico o en el tiempo de recuperación o en la gravedad del proceso pareciera haber, pero todavía no estamos en condiciones de saberlo. Solamente para usar la hidroxicloroquina como una muestra del difícil momento que exhibió Creo que la pandemia puso en evidencia el mundo tal cual era y tal cual estaba, inequitativo, pobre, con precarización laboral, con financiamiento de sistemas de salud. Bueno, también puso en evidencia la precariedad del sistema de investigación clínica y de publicaciones médicas en cuanto a que la velocidad de la pandemia y la emergencia cambiaron todas las reglas elementales de evidencia científica que uno exige como un estándar. Y bueno, creo que la hidroxicloroquina y la cloroquina serían algo así como la novela turca de esta pandemia. Lo de turca es porque sé que se ven muchas novelas turcas. Claramente
tenemos presidentes usando fármacos sin evidencia y promoviendo el uso profiláctico. Tanto Trump como Bolsonaro han hecho en esto, con este grupo de drogas. Tenemos también el paso en falso más extraordinario de la historia de la revista Lancet. Lo que hizo fue publicar un estudio observacional sobre 92.000 casos de bases de registro de datos que han utilizado hidroxicloroquina, y claramente publicaron que era inconveniente, que aumentaba la mortalidad y que producía arritmias cardíacas fatales. Una vez que eso se hizo público, obligó a la OMS a detener los ensayos clínicos de investigación que estaban en curso, e incluso en el recovery, y finalmente la revista Lancet 15 días después sale a decir que en realidad cuando fueron a pedir la documentación que respaldaba este resumen publicado del trabajo, la empresa que gestionó los registros dijo que por confidencialidad no podía proveerlos, con lo cual hay un editorial de Lancet que salió hasta en el diario El Día de la Plata, que dice que se disculpaban por haber hecho una publicación sin haber tomado los recaudos necesarios. Bien, publicaciones sin recaudo estamos llenos desde el mes de marzo. Y de hecho, claramente lo que nos pasa es que son todos trabajos borrador o de impresión, que ni siquiera muchos de ellos fueron revisados por pares. Con lo cual, como esta pandemia se va a quedar un tiempo bastante más que el que hubiéramos deseado, tenemos que empezar a exigir más seriedad, más rigurosidad científica con las publicaciones. Para terminar con la hidroxicloroquina, la profilaxis posexposición, los resultados fueron no significativos. La dosis muchas veces fue alta. Acá dice 1.200 miligramos. En Argentina, muchos colegas nos hablábamos porque la dosis era de 800, que también es alta. Y bueno, hay un ensayo que a 1.200 se suspendió por aumento de mortalidad, y hay evidente posibilidad de tener arritmias o problemas cardíacos en estudios observacionales. El recovery hasta ahora no probó ni disminución de la mortalidad ni de las complicaciones. Finalmente, los que lo usan como, entre comillas, un antiviral profiláctico en la etapa presintomática o en la etapa 1, no hay ninguna evidencia de que eso tenga ninguna utilidad. Bueno, acá está el muchacho. Este es un coronavirus, una radiografía de microscopía electrónica, una fotografía, perdón. Y esta es la famosa espiga, o spike, es lo que le da el carácter de corona o de corona radiada, que claramente, esto lo saqué, acá está la cita para que quien quiera leerlo lo pueda buscar, de Science, y es un trabajo muy importante en el que me permití resumir algunas cosas que el doctor Astrada comentó al principio. Vamos a hacer un pequeño repaso básico de inmunidad. Acá hay un virus ingresando al organismo, en este caso un corona. Bueno, claramente entra a una célula, sabemos que lo hace a través del receptor de la angiotensina. Sabemos que el sistema inmune hace un registro, identifica claramente algo no propio, un antígeno, y activa una serie de mediadores que van a reclutar células. Y van a reclutar fuertemente células B y células T. Las células B van a producir anticuerpos y las células T van a producir inmunidad celular, que van a ocupar de las células dañadas o del coronavirus en distintos aparatos y sistemas para tratar de reducir el grado de infección sistémica. Esto que es básico también nos serviría para decir, bueno, si damos plasma de convaleciente estamos actuando acá. Queremos formar estos anticuerpos
para que haya niveles circulantes cuando el virus entra al organismo. Si vamos a una vacuna, tenemos lo mismo. Pero para la vacuna queremos anticuerpos y también células activadas contra el antígeno viral. En este caso no es otro que esa espiga o proteína particular del coronavirus. Ese artículo de Science dice esto. Nosotros hoy tenemos gran desarrollo tecnológico. Podemos hacer recombinación, podemos poner ADN que conduzca a una síntesis de proteínas para producir anticuerpos contra el virus. Podemos hacerlo con ingeniería genética de modo de usar lo que se llaman vectores virales. Vamos a ver que todas las vacunas que están en desarrollo han adoptado todas las metodologías más modernas. Pero hay algo muy importante. Esta proteína Spike tiene dos estados funcionales o conformacionales. Uno previo a la fusión con el receptor. Es decir, uno previo a la entrada a la célula. Otro posterior o posfusión con ese receptor y esa endocitosis que hace que el virus ingrese a la célula y comience a inducir una síntesis de proteínas que permitan su replicación. Otra cosa que dice Science, que se lee poco en los diarios, es que la vacuna debe tener, primero, una gran capacidad para provocar anticuerpos, pero sobre todo para que las células T, que son nuestra memoria inmunológica, definan un patrón de respuesta que claramente esté a la altura de lo necesario. Otra cosa dice ese artículo. Nosotros tenemos riesgos en el desarrollo de vacunas. Lo más importante de una vacuna es que sea segura y después que sea efectiva. Y por otro lado, tenemos antecedentes de mecanismos de fallo. Uno mediado por anticuerpos, otro inmunocomplejos. Uno, un fallo de reconocimiento a la entrada del virus y termina provocando la enfermedad por el antígeno de la vacuna. Eso pasó en el dengue. O sea, hemos tenido dengue sin mosquito. ¿Entiende lo que digo, no? Es decir, hemos tenido accidentes en el desarrollo de vacunas. También en coronavirus en felinos y también en el SARS-CoV-1 in vitro. Entonces, todos los desarrollos en curso tienen que evitar este fallo y todos tienen que evitar una respuesta sesgada de inmunidad, como sucedió en el desarrollo de la vacuna del sarampión y del virus sincitial respiratorio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos que tener mucha cautela en todo el desarrollo de vacunas que está habiendo. ¿Qué problemas tenemos para saber si estamos yendo por donde hay que ir y con qué resultado en el desarrollo de vacunas? Bueno, el primer problema que tenemos es un problema de desconocimiento de los niveles de anticuerpos neutralizantes necesarios. El otro problema que tenemos es que las agencias de regulación ya tomaron la decisión de que las vacunas se registren con una capacidad inmunogénica del 50%. O sea, ensayos clínicos donde los pacientes, 1 de cada 2, desarrolla anticuerpos neutralizantes en un determinado nivel entendido como suficiente, ya vamos a tener registro de vacuna. Quiero mencionar que el estándar óptimo para el registro de vacuna es tener estándares de 70-80% en la población respondedora o inmunogénicamente activa con motivo de haber sido vacunada. Esto quiere decir que nosotros podemos tener vacunas con una efectividad más baja. El otro problema que tenemos es que no sabemos cuánto dura la inmunidad. Tampoco sabemos clínicamente todavía qué pasa con las reexposiciones de pacientes que han sido infectados.
Todo esto lo vamos a ir sabiendo en los próximos 12 meses. El otro problema que tenemos con las vacunas es político. Ustedes ven, bueno, todos sabemos ya que la fase 1, 2 y 3, en el caso de vacunas, claramente ha sido compactada. Hoy las vacunas en desarrollo están en fase 1, 2 al mismo tiempo. Y digo que hay un problema político porque en general nuestros medios en Argentina focalizan fuertemente toda la información, y yo creo que esto es simplemente por una cuestión de posicionamiento ideológico, pero también por los incentivos económicos que hay en la promoción y la difusión de estas estrategias, fuertemente está focalizado en el desarrollo de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, conocida como la vacuna ChAdOx por Oxford, CH por chimpancé y AD porque es un adenovirus. Y bueno, para Argentina, la asociación del laboratorio Pfizer con BioNTech de Alemania. Para Estados Unidos, Moderna, laboratorio Moderna con una vacuna de RNA, esto es un desafío interesante, al igual que la de Pfizer, son vacunas de las que no hay muchos antecedentes, es decir, lo que estamos administrando directamente es el mensajero que sintetiza proteínas capaces de neutralizar el virus, mientras que esta de ADN entra al núcleo y conduce una síntesis de proteínas con una seguridad más conocida. Las vacunas de ADN por recombinación tienen más de 20 años. Incluso tenemos noticias como que Johnson & Johnson planea una fase 3 en el mes de septiembre, y en realidad Johnson & Johnson todavía no hizo la fase 1. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una fuerte discusión política internacional, que si hacemos de esto una carrera, un desarrollo, acá está la de AstraZeneca, ya en fase 3, en Brasil. Acá está una vacuna china, que también está en Brasil. Acá está recién la de Pfizer y BioNTech, empezando fase clínica en Argentina en breve. Y esta CanSino Biologic, que también es china, al igual que Sinovac, al igual que esta, ya están hoy en fase clínica, porque esta diapositiva tiene más de un mes. ¿Qué quiero decir con esto? De 7 que están liderando la carrera, tenemos 4 que son de origen chino, las que sabemos en los medios y en Argentina muy poco. Esta es la de Oxford, simplemente muestro que está publicado la fase 1-2. Señalo 2 observaciones, solo incluyeron pacientes menores de 55 años en esta fase 1-2, que lo que buscó es medir niveles de anticuerpos y de inmunidad celular, seguridad. La seguridad fue aceptable, razonable, molestias en el sitio de administración, alguna febrícula, dolor, cefalea o cefalalgia, y no más que eso, hasta ahora lo que han... En este caso, estamos hablando de más de 1000 pacientes. Estos ensayos son previos a la fase 3 que se debe realizar en grupos etarios diversos y en miles de personas que recién están en desarrollo. Esta es la vacuna china, la de CanSino, y esta particularidad tiene algunas cosas interesantes. Primero tomaron población aún en fase 2, no solo de búsqueda de dosis, sino también lo que hicieron fue incluir pacientes mayores de 55 años. Pensemos que esta enfermedad compromete el pronóstico de los mayores de 60 y en particular los mayores de 65, 70 con comorbilidades. Y por otro lado tiene otra cosa interesante, que han hecho medición de interferón gamma para evaluar la respuesta a inmunidad celular, lo cual puede ser un indicador del nivel de protección.
2 minutos para hablar un poco de las pruebas o los test, que son en realidad los que definen la condición de cada paciente. Este es un trabajo del British Medical Journal. Lo que hizo claramente es los inmunoensayos hechos con metodología de flujo lateral no deben ser realizados porque dan falsos negativos hasta en un 16-17%. Y estos se difundieron muchísimo porque son fáciles de hacer. Entonces, claramente nosotros, cuando hablamos de pruebas de anticuerpos o lo que se llaman test rápidos, no sirven para hacer diagnóstico, sí sirven para hacer circulación comunitaria o para hacer cero prevalencia, tenemos que pedir ELISA, ensayos por inmunoabsorción ligado a enzima, un indicador con menos falsos negativos. Y por otro lado, les quiero mostrar, esto es muy interesante, este es un trabajo de la semana pasada, bueno, acá estamos en periodo presintomático, acá estamos en periodo sintomático, acá empiezan a subir los distintos niveles y la capacidad de detectar la infección, pero fíjense el rendimiento de las distintas vías. Este es el rendimiento de la vía nasofaringia, que es la más usada. Este es el rendimiento aislado en el tracto respiratorio, mucho menor. Este es el rendimiento del lavado bronquiolo-alveolar. Acá tenemos posibilidad de una muestra muy optimizada y muy directa. Y acá tenemos incluso niveles más bajos, pero más persistentes en heces, medido por PCR. Acá, perdón, acá tenemos la posibilidad de, con herramientas PCR, perdón por la mala traducción, mayor tiempo de detección. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros tenemos 2 o 3 días de periodo presintomático, ya sabemos la infección puede difundirse y contagiar. Tenemos una media de 5 a 14 días para una positividad que puede estar dando en un 15 o un 20% falsos negativos, quiere decir que puede estimarse habitualmente una circulación viral mayor a la que hay. Que también la vía por la que se realiza, acá no está medido el test de saliva, puede alterar la eficacia de esos resultados. Y este es un trabajo muy interesante que muestra 205 pacientes y cuáles fueron los niveles de positividad, todos con PCR. El lavado bronquiolo-alveolar fue del 93%, el esputo del 72%, la torunda nasal, que es la que habitualmente se toma la muestra, y la torunda faringea, sumadas, estarían alcanzando niveles similares, pero en todos los casos no superiores a un 90%. ¿Por qué puede haber falsos negativos? Por tomar mal la muestra o por no usar una buena técnica. ¿Y por qué falsos positivos? Bueno, el falso positivo solo se da si un reactivo está contaminado, porque la especificidad de detectar el genoma del coronavirus o del SARS-CoV-2 es 100%. Y quiero marcar, para terminar y dar paso a preguntas, la persistencia a largo plazo y la duración de la protección que confieren los anticuerpos sigue siendo desconocida. Eso quiere decir que nosotros estamos esperando ansiosamente la llegada de vacunas, digo vacunas, porque piensen ustedes, hay que vacunar a todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es literal. Piensen ustedes que la vacuna de Oxford tiene una muy mala noticia de la fase 2, que es aparentemente para conferir anticuerpos neutralizantes en niveles del 96% de la población, habría que hacer 2 dosis, todo lo que significa eso logísticamente y en términos de disponibilidad. Y que por otro lado,
nosotros estamos en presencia de una pandemia con un virus agresivo, con mutaciones, según documentan todos los virólogos serios del mundo, espontáneas, que confieren una particularidad a su espícula y proteína antigénica muy particular, de la que tenemos mucho que aprender todavía. Tenemos que lograr seguridad de vacuna, y tenemos que lograr que la vacuna confiera al menos un 70 o 75% en la fase 3 de respuestas inmunogénicas, y por sobre todas las cosas, la vacuna nos dé una inmunidad celular memoriosa, yo diría memorable, para poder estar con certeza. Un comentario adicional: la efectividad de la vacunación contra influenza, hace 20 años hacemos un gran esfuerzo en todo el mundo, no supera el 60%. La complejidad de la vacunación contra la gripe la conocemos todos. Todos los que gestionamos y todos los que anualmente tenemos que poner disponibles campañas para los pacientes de riesgo, sabemos que es onerosa. Segundo, hay mutaciones que obligan a su permanente cambio y actualización. En tercer lugar, vacunar a todo el mundo es una tarea casi imposible. Un comentario final. Esta foto muestra trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, técnicos auxiliares, camilleros administrativos, telefonistas, gente que en el ámbito del trabajo laboral se contagió y que tuvo un desenlace. Publicó el Ministerio de Salud de la Nación la primera revisión epidemiológica de 117.000 casos de Argentina. Creo que alcanzaba hasta el 17 de julio, estoy seguro. No es otra cosa que todo lo que la gente del Ministerio, con Carla Bisotti y con el equipo de epidemiología, comunica diariamente. Y la población sanitaria infectada es del 7,6%. Muy alta al principio, menor en este momento, confirmando lo que Jorge sabe mejor que yo, lo difíciles que son los protocolos de actuación en el ámbito de atención cuando exigen la rigurosidad y los elementos de protección que exige este tipo de infección. Yo tengo mucha preocupación porque no veo a nivel oficial, diría en la mayoría de los distritos provinciales, un esfuerzo en generar equipos de relevo y de apoyo a los trabajadores sanitarios que ya llevan 4 meses enfrentando esta condición. Lo digo esto porque obviamente este ámbito representa a todos los médicos del país. Lo digo en particular porque los ministerios tienen que empezar a pensar en dar licencias cortas a los que están agobiados, agotados, desde hace 3 o 4 meses trabajando, y preparar categóricamente equipos de asistencia y de reemplazo y de relevo. Y por otro lado, me parece muy importante, ¿se acuerdan que habíamos dado una charla de enfermedades crónicas no transmisibles en la red? Hicimos hace 1 año y medio. Bueno, el mundo tenía 3 enfermedades transmisibles responsables de la mayor mortalidad: la tuberculosis, el paludismo y el VIH-Sida. Esta es la 4ª. El coronavirus lleva unos 700.000 decesos. Las otras 3 sumadas, 1,5 millones por año. Quiere decir que la proyección, si no cambiamos el curso, es que el coronavirus va a igualar a las otras 3 mortalidad anual. Vayamos pensando
los programas nacionales de asistencia a tuberculosis, a SIDA. Nosotros tenemos un país privilegiado. Un paciente con SIDA va al Estado nacional, provincial y consigue la medicación. Nosotros tenemos la seguridad social y la medicina prepaga que cubre los tratamientos. Hoy en el New York Times hay publicaciones de pacientes enfermos de SIDA que no consiguen medicación porque los programas se cayeron para el acceso a los tratamientos, porque los recursos fueron destinados a coronavirus. Quiero señalar esto porque me parece que tenemos que empezar a planificar el año que viene con una apertura de mirada y, para finalizar ahora sí, debemos recuperar la capacidad de atender a todas las enfermedades crónicas no transmisibles, porque hay pacientes que hoy, por esta pandemia, pagan un costo de oportunidad muy importante. A disposición de las preguntas. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. La verdad que es muy... la disertación es muy clara. Y dentro de todo el bagaje de información que uno recibe, clarifica mucho y por lo menos nos orienta en una etapa un poquito más seria. Bueno, acá hay algunas preguntas que se han hecho a través del chat. La primera es de Coronel. Él pregunta en qué estado se encuentra la vacuna china. ¿Tenemos información de quién puede producir mayor cantidad de dosis? Bien. Lo primero, Jorge, es decirte que, vos lo sabés perfectamente, hay información estratégica a la que no accedemos, por un lado. Por otro lado, yo te diría que la que hizo mayor previsión en términos de capacidad de producción fue la de Oxford y AstraZeneca, porque se asociaron con Serum, que es un laboratorio generista de la India, el más grande de todos, que cuando ellos estandaricen, y la fase 3 les da favor, este vector adenoviral, habría una producción muy importante. También debo decir, comprometida con Europa, con Estados Unidos y con el Reino Unido, prioritariamente. Esto también está pasando. La vacuna china tiene a favor una capacidad de producción importante. Yo diría, van a ser las dos, junto con la de AstraZeneca, de mayor disponibilidad. Habrá que ver si no tienen perfiles de efectividad distintos. Eso puede pasar. Yo creo que vamos a terminar usando todas. Y también tengo un comentario. Nos enteramos hace 10 días de una vacuna rusa que ya comienza con el ejército y con el personal sanitario en toda Rusia, una vacunación, según ellos, porque la fase 2 ya la hicieron. No está publicada en lugares que nosotros podamos acceder hasta el momento. Ellos dicen que en octubre van a vacunar a toda la población. ¿Es toda la población? No me preguntes, porque también vayamos pensando que vamos a ir a una vacuna que creo que después vamos a tener que administrar según grupo de riesgo. Cosa que hasta ahora ni siquiera hemos abordado. Bueno, Otra pregunta, Waldo. Justo aclaraste esa pregunta que la hacía Pepe Galeano de Mendoza, así que ya la contestaste. Bueno, otro comentario, la inmunidad de rebaño, ¿es factible y aumentaría la morbimortalidad? No sabemos. Los ingleses no solo se cerraron tardíamente por la hipótesis de la inmunidad de rebaño, sino porque empezaron a ver que la respuesta inmunológica no es convencional, digamos. Los anticuerpos duran no más allá de 28 días y la inmunidad celular al segundo o tercer mes es una incógnita. ¿Sí? Y también pasa otra cosa. Hay pacientes que tienen positividad, un cero positivo, largo tiempo, y no recaen o no vuelven a enfermar. Y no sabemos si son hiperinmunes, de algún modo, por decirlo fácilmente, o en realidad lo que está sucediendo es que
hay algún estímulo que perpetúa la respuesta. Hay mucha incógnita con eso. Ahora, uno también esperaría inmunidad de rebaño, con campañas de alto cumplimiento de la vacunación. Y ahí el riesgo de morbilidad, saquemos la mortalidad para no ser pájaros de mal agüero, pero lo de la morbilidad puede ser, sí, tranquilamente. Porque además, los que se mueren son los que tienen respuesta inmune más comprometida. Entonces, estamos apelando a ser inmunogénicos con una vacuna en una población con respuestas inmunes a la baja en forma fisiológica. Entonces, nadie hoy puede contestar eso. En realidad, en Estados Unidos están adquiriendo una circulación viral que en pocos meses vamos a poder sacar alguna conclusión, porque hay estados donde la circulación del virus llega al 60%. Bueno, otra pregunta, ¿cuál es el tratamiento recomendado para los pacientes que se han recuperado? Vendría a ser si hay algo de mantenimiento, alguna cosa así. Bien, agradezco esa pregunta. Los pacientes recuperados son dos grupos. Los que no requirieron asistencia respiratoria mecánica los que no llegaron al estadio 3 tienen la recuperación de cualquier paciente externado que estuvo 15 o 20 días en un hospital, en términos de nutrición, de soporte y de medicación convencional, de acuerdo a sus patologías preexistentes. No hay nada específico para él. Y después, donde hay que hacer un gran trabajo, es en los pacientes que estuvieron en terapia intensiva. En Madrid, en el Gregorio Marañón, María Eugenia García Leoni, en Argentina, compañera de residencia y amiga, que está coordinando una unidad de recuperación de pacientes con COVID recuperados, y la rehabilitación física, clínica y nutricional que requieren es una demanda adicional de trabajo muy importante. El paciente no sale de terapia intensiva solamente con haber evitado un desenlace fatal, sino que sale a un proceso de rehabilitación que lleva semanas o meses. De hecho, hoy, en Madrid concretamente, hay un grupo interdisciplinario de terapistas, kinesiólogos, fisiatras, nutricionistas y clínicos trabajando fuertemente con estos pacientes. Otra pregunta, si puedes dar algún comentario del dióxido de cloro, ya que algunos colegas lo sugieren sin evidencia seria. Prohibido. Bueno, contestado. Vieron que los médicos tenemos algún gesto autoritario a veces, ¿no? Bien, bueno. Mira, Ubaldo ANMAT sacó un comunicado, creo que ayer o antes de ayer, diciendo prohibido, no lo usen, por favor. Bien. Acá tenés una felicitación excelente, Pepe Galeano, que es de Mendoza. Bueno, un abrazo para Pepe. Pregunta, de encontrarse la vacuna segura, ¿debería ser considerada patrimonio de la humanidad con total acceso a ella? Como reflexión. Creo que estamos en un momento del mundo donde la filosofía no abunda, ¿no? Y las cuestiones de ética profunda tampoco, pero estamos en problemas con eso. Habrán leído la asamblea de OMS, más allá, digamos, de una OMS desacreditada y además políticamente cuestionada por otros intereses en este momento. Hizo una declaración de que habría que garantizar el acceso, hacer cooperación. Con la vacuna hasta ahora lo que pasó es, los estados pusieron el dinero, las empresas privadas hacen el desarrollo, la patente, aún en la de Oxford, existe, o sea, yo no creo que AstraZeneca diga que la cooperación con Oxford sea patrimonio de la humanidad. Creo que van a decir que es patrimonio de la Universidad de Oxford y de AstraZeneca.
y que además hay otro problema. ¿Cuántas campañas imaginamos de vacunación? Todo el mundo habla de la primera. Entonces, las empresas privadas dicen, ustedes nos dan la plata, nosotros la desarrollamos y se la vendemos al costo. Bueno, a ver, Remdesivir, le dieron toda la plata para hacer la producción. El costo es $10. Para Estados Unidos se vende cada ampolla a 390. Entonces, yo creo que debiera de ser como el genoma. Si el genoma no hubiera sido declarado patrimonio de la humanidad, hoy tendríamos que estar pagando para saber cómo es el genoma del COVID. Pero no veo en ese sentido, Ubaldo, una discusión seria y cierta en este momento. No veo líderes para eso. Lo digo haciendo abstracción de la posición ideológica de cada uno de nosotros. Es decir, a mí todavía no me entra en la cabeza que no haya habido coordinación en la frontera española-francesa, en la ítalo-suiza. Coordinación epidemiológica, sanitaria. Que Barcelona termine en Lleida y que a Francia se vaya como si fuera un globo aerostático. Es una cosa de locos. Entonces no hay líderes a la altura. Y yo creo que vamos a estar, las organizaciones civiles, como es el caso de la Confederación, de la Red, vamos a tener que exigir respuestas a la altura. Porque, insisto, ojalá la mutación espontánea lo haga menos patogénico, tengamos un recuerdo de un muy mal año, pero creo que esto es un proceso de 3 años, al cabo de los cuales sabremos concretamente dónde vamos a estar parados. Otra pregunta, ¿qué hay de cierto que el grupo de sangre cero positivo es más reticente a contraer el virus? Es una observación. No, yo haya leído no es más que eso. Quizás algún colega tenga algo para aportar, pero yo no... a ver, toda cosa que sea prevalente siempre se la vincula con un fenómeno. Primero, tomar ibuprofeno era parte del problema. Después, tomar ibuprofeno no era parte del problema. Tomar losartán era parte del problema. Tomar enalapril, ahora tomar enalapril es protector, conviene. Y o sea, hasta que no haya investigaciones específicas, Ubaldo, vos lo sabés perfectamente, no sabremos despejar si es un dato o no. Algunos dicen que los que se vacunaron contra la gripe la pasaron peor. También es una observación. Otra pregunta, evaluación del favipiravir. Es ruso y sabemos más o menos lo mismo que sabemos de Putin. Bueno. No hay nada, a ver, hay documentos, es un antiviral, es casi un remdesivir, actúa parecido, los publicados ensayos clínicos que yo haya visto, y mirá que compartimos con Martín Cañas la charla la otra vez y lo que Martín no lee no existe, así que yo me quedo tranquilo con eso. Las vacunas con una efectividad del 50%, ¿no es muy baja? ¿Cómo sabemos si estamos protegidos? Bueno, esperemos a ver la fase 3 y ojalá, digamos, la pregunta es, ¿una agencia reguladora baja el estándar antes de que tengamos el ensayo clínico? Esa es una buena pregunta. Es decir, ¿por qué no aspiramos a registrarlas como cualquier vacuna? En todo caso, y después la evidencia nos muestra que estamos en un 65, en un 67, porque si no es como mejor que nada. Bueno, mejor que nada no es un criterio que nos resulte suficiente para una inmunidad de rebaño comunitaria como la que teóricamente una vacuna al cabo de unos años tiene que conferir. Es baja la respuesta, yo te lo digo como farmacólogo, claro que es baja. Bueno. Otra pregunta, ¿conoces el porcentaje de pacientes
con hipercarga vírica y asintomáticos u oligoasintomáticos? Dicen que los chicos. Ah. Dicen que los menores de 10 años sobre todo. Y hay un estudio nuevo ahora que entre 10 y 20 años hay, en general, parecían ser poblaciones protegidas. No, en realidad la pasan bien, pero los de 10 a 20 son muy promotores de la infección y son vectores de contagio. Bueno, otra pregunta. Siendo optimistas, en Argentina, ¿en mayo tendremos la vacuna? Yo estimo que el convenio que se firmó con Pfizer y con BioNTech incluye por lo menos alguna prioridad de disponibilidad o de provisión. Quiero pensar a un precio justo. Pero bueno, así como puedo decir que Bolsonaro es un claro ejemplo de todo lo que no hay que hacer, Brasil tiene casi 30.000 voluntarios participando de la de Oxford y de la China, de las dos vacunas. Es decir, nosotros optamos por una vacuna de ARN mensajero de un laboratorio norteamericano. Yo creo que eso tiene que ver con una historia de Argentina con investigación clínica en pediatría. Y hay un grupo que me olvidé comentar, se juntaron GlaxoSmithKline y Sanofi. Primera vez que los franceses y los ingleses se juntan para algo, digamos, para algo que sea más beneficioso para la humanidad. ¿Y por qué lo han hecho? Lo han hecho porque Glaxo es el productor mundial más importante de adyuvantes de vacuna, o sea, sustancias que potencian la respuesta inmunitaria. O sea que Sanofi pondría el vector viral, no sé si de ARN o ADN, la verdad que no lo sé, y ellos tendrían, digamos, una ventaja adicional de provocar con adyuvantes respuesta inmune. Todas terminan usando algún adyuvante, pero la historia de Glaxo con los adyuvantes es muy importante. Pero ellos están más atrás en la serie. Todavía no terminaron fase 1, 1-2. Otra pregunta. ¿Existe la carga viral baja? ¿Por qué de una pareja uno es positivo y el otro negativo? La pareja, me imagino, que convive, ¿no? 20% por un test falso negativo. De hecho, si nosotros revisamos la norma de Nación y de todos lados, si la clínica es sospechosa, un hisopado negativo obliga a un segundo hisopado. Eso todavía está vigente. O sea, si la pareja está asintomática y está en un hisopado negativo, no tiene que volver a hisoparse, pero eso no quiere decir que seguramente sea negativa. Puede ser una portadora, una positiva asintomática, absolutamente, como la mayoría. ¿El uso de la acitromicina tiene fundamento su uso? Y en ese caso, ¿cuándo? Mirá, la acitromicina tuvo el mismo impulsor, que es Gautré, el francés, con hidroxicloroquina, las dos juntas, y moléculas que además las dos pueden producir trastornos en el ritmo de conducción cardíaco, con lo cual sumaban un efecto adverso común, y bueno, se promovían fuertemente para la fase o presintomática de un contacto estrecho o los casos leves. Y bueno, la evidencia es negativa, digamos. Tienen estudios de baja calidad, pero negativos. Bien, se han agotado las preguntas, así que te estamos dejando en libertad.
Yo lo que quería aclararle a la gente, tanto de RAS como de COMRA, que si a ustedes les parece conveniente, si se les ha gustado este acercamiento, repetir otro de este tipo de Zoom, así nos acercamos todos en el país, y lo que sería interesante es que manden hacia los correos electrónicos de las instituciones qué temarios serían los que quieren que se desarrollen, a ver si podemos cumplimentarlos. Podrían ser relacionados con el COVID-19 o cualquier otra tipo de inquietud, siempre por supuesto dentro de lo que es el sanitarismo, ¿no es cierto? No vamos a hablar de fútbol por ahora todavía. Bueno, no hay más preguntas. Una pregunta que te quería hacer, dale, Jorge, dale. No, dale, haz la pregunta, después hablo yo. No, Constantino, te quería preguntar, es una inquietud nomás. Vos que sos de La Plata, ¿sos de gimnasio o de estudiante? A ver. Yo soy un apasionado, así que no puedo ser otra cosa que de gimnasia. Dale, Lobo. Dale, Jorge, pregunta. Pobre gaucho. No, en realidad quería agradecerte, Constantino, por realmente estuvo muy bueno todos los conceptos que nos has dado, has aclarado muchos puntos. A veces nos cuesta a los médicos muchas veces ajustarnos al conocimiento puro científico, y bueno, y ante una pandemia como esta siempre a veces se están apelando a cuestiones a veces hasta mágicas con algunos productos, lo cual es conveniente siempre, y te diría que permanentemente hay que hacer un refreshment básicamente de todos estos conceptos, más que todo para no salirnos de la línea y no intentar hacer otras cosas que lo único que hacen es aumentar el riesgo de los pacientes. Entonces, sabemos que esta es una enfermedad nueva, que prácticamente todo lo estamos aprendiendo día a día, que los conceptos se van modificando, pero no por ello cada uno debe intentar como profesional hacer con el paciente o poner al paciente en riesgo con metodologías que no están comprobadas. Así que este tipo de charlas la verdad que nos viene demasiado bien, nos ayuda por lo menos para reorientarnos a nosotros y no salirnos de la línea del compromiso que tenemos que tener con nuestros pacientes. Así que la verdad tuviste muy claro, excelente todo. Y bueno, el tema de los test también a veces hay que hacer mucho hincapié porque uno no sabe en qué momento o cuáles son los test que se deben usar en determinados momentos de la enfermedad. Así que desde ya te agradezco mucho y vamos a seguir en contacto y ojalá que pronto podamos estar nuevamente cerca en otras jornadas y abrazarnos como nos hemos hecho el año pasado en esta época que hemos estado brindando en agosto y hemos estado compartiendo momentos muy buenos. Así que muchísimas gracias, Constantino. Gracias, bueno, muy bien. A la Confederación Médica, a la red, a ustedes en especial, y bueno, un abrazo para todos los que han estado, y está de Michelle en Barcelona, tenemos un embajador, así que un abrazo enorme. Muchas gracias y a disposición, como siempre. Dale. Un gran abrazo, Enrique, para ti también. Un gran abrazo, Enrique, todo el mundo. Mucha suerte y gracias. Chao, Marta. Chao. Saludos, Constantino. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Waldo, también. Hola, ¿cómo estás? No ¿Qué haces? Está muy tranquilo con el tema de... Hola. Bueno, entonces vamos saliendo. Chao. Hasta luego, gente. Chao, hasta luego. Hasta luego a Chao, todos. chao, Gracias.
Muchas gracias. Suerte.